Bien, ahí está el tema para hoy, nomenclatura dentaria. Ese es el título. La palabra nomenclatura nos indica un lenguaje propio para una ciencia o una materia. Todas las ciencias que se conocen, tienen su propia nomenclatura. Es por eso que primero, antes de hablar de los temas que tiene una materia, una ciencia, primero, el primer tema debería ser nomenclatura, ¿no? Para entender la materia. Como bien saben, todas las ciencias tienen su propio diccionario y en su diccionario tienen pues su nomenclatura, de modo que la palabra nomenclatura significa la terminología que se va a usar en esa materia, en esa ciencia. Por eso es importante conocer primero, antes que nada, conocer la terminología que va a usar la materia para poder entenderla. Nuestra materia, que es la anatomía dentaria, también tiene su propia nomenclatura, que no es tan amplia como la de otras ciencias, ¿no? En otras ciencias tienen todo un diccionario. Ahí tiene el diccionario médico, el diccionario jurídico, que es del diccionario de arquitectura, donde están todos los términos que utilizan en esas ciencias. La nuestra no tiene no tiene mucha terminología, pero sí la poca que conocemos, pues es la más utilizada en no solo en nuestra materia, a nivel de lo que es la carrera y a nivel de lo que es la profesión, también seguimos usando estos términos. Es por eso que estos términos los debemos aprender o conocer para toda la vida, ¿no? Para toda la vida profesional, no solamente para la materia. Bien, entonces vamos a conocer estos términos que vamos a usar en nuestra materia. Por eso les decía, es muy importante para aquellos que están viendo por primera vez la materia. Entre los términos que debemos conocer, debemos saber para la descripción de los dientes, está primero el más utilizado, el término más utilizado, que es el término cara. Cara se refiere a una superficie del diente, ¿no? En este caso estamos viendo, en este esquema, estamos viendo un molar inferior que está dentro de lo que es un prisma. Ahí está la figura de un prisma. Este prisma pues tiene sus caras, una para adelante, otra para atrás, dos caras laterales, una cara para arriba y una cara para abajo. Entonces, esas superficies que vamos a ver en el diente recibe el nombre de cara o caras en plural, ¿no? Así que tenemos caras pues por delante, por atrás, por los lados, en la parte oclusal, pero siempre refiriéndose a una superficie. Si hablamos de superficie, hablamos de cara. En cambio, en esta parte inferior no podemos hablar de cara apical porque no es una superficie, son solamente las finales de la raíz. Lo mismo en el caso de los incisivos. No podemos hablar de cara incisal porque no es una superficie, es simplemente un borde, de que se habla de borde incisal. Bien, entonces el término cara, tengan muy en cuenta, es la superficie del diente. Y vamos a encontrar, pues, en forma general, vamos a dividir a las caras en caras libres, proximales y las caras oclusales, que estas últimas, pues, son propias de dientes posteriores. Los más importantes, las libres y las proximales. Se las llama así en forma general, libres y proximales. Esto pues vamos a ver por su relación con ciertos elementos anatómicos. Primero, hablemos del caso de las caras libres. Libres porque estas pues no están en contacto permanente con otro elemento anatómico. Eh, si bien puede estar en contacto algún tejido con estas caras, pero fácilmente se puede retirar el tejido y una de las características que tiene estas caras libres es que podemos llegar a verlas con facilidad, ¿no? Se puede ver de frente en algunos casos o en el caso de la cara posterior se utiliza un espejo para poder verla, ¿no? Así que son caras que podemos llegar a verlas las libres, ¿no? Por eso se las llama libres, porque están libres de contacto con otro elemento. Entre estas caras libres tenemos a la vestibular y la palatina o lingual. El término vestibular
Se usa porque estas caras están en relación con esto que llamamos en anatomía el vestíbulo de la boca. El vestíbulo de la boca es este espacio que tenemos entre los labios, los carrillos, que aquí está cortado, con el proceso dentoalveolar. Este es el proceso dentoalveolar, dientes y los alveolos. Entre esos elementos, fíjense, entre el labio y el proceso alveolar, tenemos aquí una cavidad virtual. Esa cavidad virtual se la llama el vestíbulo de la boca. Tanto en el superior, este es el arco superior que está cortado, ¿no? Es un hemiarco, y este es el inferior. También aquí está el labio y el carrillo de este lado, ¿no? Entonces, este espacio que está pintado de negro o oscuro es el vestíbulo de la boca, que no solo es en el sector anterior, se prolonga a los sectores posteriores y en relación ya a los carrillos. En el anterior sí está en relación con los labios, pero se prolonga hacia atrás hasta el final del proceso alveolar. Todas estas caras de los dientes que están en relación a ese vestíbulo de la boca reciben el nombre de caras vestibulares, ¿no? Cara vestibular porque está en relación a esto que es el vestíbulo de la boca. De ahí viene el nombre de cara vestibular, por su relación con el vestíbulo de la boca. La otra cara, la opuesta a la vestibular, es la palatina o lingual. Palatina en el caso de los superiores y lingual en el caso de los inferiores. Para este caso superior tenemos estas caras posteriores de los dientes que están mirando y están en relación a esto que es la bóveda palatina. Por eso se las conoce como caras palatinas, porque están en relación con el paladar duro. Esto, ojo, para los superiores, ya que en los inferiores, estas caras posteriores que tienen los dientes, no podemos llamarlas palatina porque ya están más alejados del paladar, ya que si la boca está abierta, peor aún, no va a estar más lejos del paladar. Pero sí, estas caras están en relación con este elemento musculoso que viene a ser la lengua. Por tanto, estas caras posteriores reciben el nombre de caras linguales por su relación con la lengua. ¿No? Entonces ya conocemos palatina para superiores, lingual para inferiores, ¿no? Esto para las caras posteriores de los dientes. Las anteriores y externas son las vestibulares. Esto, pues, en algunos casos, tal vez si leemos otros libros, utilizan otro tipo de nomenclatura, ¿no? Esto que estamos conociendo, pues, es el del libro de Figo y Garín. Pero sí, en otra bibliografía, tal vez si llegan a leer otro libro, algunos autores se refieren a la cara vestibular como cara labial, o sea, su relación con el labio. Pero esto es muy limitante solo al sector anterior, porque los labios están solo en el sector anterior. Hacia atrás ya no tendría que ser cara labial, tendría que ser cara carrillar o algo así. Así que no es muy didáctico, ¿no? Entonces nos quedamos con lo que es la cara vestibular. Pero sí en algunos libros van a encontrar a la vestibular con el nombre de cara labial. Como también en algunos libros, tanto al superior como al inferior, directamente a esta cara posterior se refieren como cara lingual. Es decir, algunos autores no usan el término de cara palatina para los superiores. Igual se la conocen también como lingual al superior, ¿no? Tal vez por su relación también con la lengua que está próxima a esta cara. Pero nos quedamos con lo que hemos conocido, ¿no? Las vestibulares por fuera, que son las que están en relación con el vestíbulo de la boca, y por dentro la palatina y la lingual. Esas son las caras libres, que podemos verlas con facilidad, ya sea con visión directa o con visión indirecta mediante un espejo. Luego tenemos las caras proximales. Las proximales se las llaman así porque están próximas una de la otra, o sea, una de la siguiente pieza. Estas caras proximales vienen a ser las caras laterales del diente, ¿no? Las que están hacia los lados. Y estas se las nomina o se las pone el nombre de mesial y distal por su relación con la línea media que separa el lado izquierdo del lado derecho. En relación a la línea media, a estas caras laterales del diente,
Se las conoce como caras mesiales y distales. El término mesial o cara mesial es aquella cara lateral que está más próximo a lo que viene a ser la línea media. Para este caso del prisma, esta cara lateral está más cerca a la línea media está a este lado, por tanto, esta viene a ser su cara mesial. La que está más distante de la línea media, más alejada de la línea media, viene a ser la cara distal, de ahí viene el nombre de distal, porque está distante de la línea media. Cara distal está distante de la línea media. De ahí vienen los nombres de las caras proximales. Mesial, por su proximidad con la línea media. Distal, porque está más distante de la línea media. Bien, entonces en toda pieza tenemos, para las caras proximales, por ejemplo, este molar, esta es la mesial, que está más cerca de esto que es la línea media, y esta es la distal, que está ya más alejado de esto que es la línea media. Para todas las piezas, sean anteriores o posteriores, la que está más cerca a la línea media viene a ser la mesial y la más alejada la distal. Bien, de ahí vienen pues estos términos, ¿no? Vestibular, palatino, lingual, mesial y distal. El caso de las caras oclusales, estas pues como ya dijimos son propias de las piezas posteriores. Se las conoce también como cara triturante, ¿no? Es otro nombre que tiene la oclusal, cara triturante, porque con ella se trituran los alimentos, propia de posteriores. Luego también pues tenemos otros términos que vamos a conocer, entre ellos uno que también es muy usado, el término lados en plural o lado en singular. El término lado nos indica el límite o el borde de una cara. Cara ya sabemos que es una superficie. Aquí tenemos el ejemplo, esta es la cara vestibular de este incisivo central. Toda esta superficie, hemos dicho que la superficie viene a ser la cara, en este caso toda esta superficie es la cara vestibular. Esta cara vestibular tiene sus respectivos lados y los lados pues son sus bordes de esta cara. Hemos dicho la superficie es la cara, pero sus bordes vienen a ser los lados de la cara. De ahí que tenemos pues los lados nominados pues por las caras que están hacia esos lados. Por ejemplo, de esta cara vestibular, este borde vendrá a ser el lado mesial, porque hacia ese lado se encuentra la cara mesial, que es toda una superficie. Para esta cara vestibular, este borde viene a ser el lado distal, porque hacia ese lado se encuentra la superficie que es la cara distal, ¿no? Entonces lleva los nombres por su relación con las caras que están próximas hacia esos lados. Aquí tendremos el lado cervical, no por la cara, sino por este elemento que es la línea cervical que separa corona de raíz y que vamos a hablar a continuación. Y hacia abajo será el lado incisal, porque hacia ese lado se encuentra esto que es el borde incisal, ¿no? Así que en este caso, por ejemplo, tenemos cuatro caras o cuatro lados: lado incisal, lado cervical, lado mesial y lado distal. En esta cara proximal del incisivo tenemos solo tres lados: un lado vestibular, un lado palatino y un lado cervical. Solo tres lados para esta cara proximal. ¿Qué más? Entre otros términos, también vamos a conocer o vamos a usar mucho el término de borde incisal. Esto pues como homólogo de la cara oclusal, pero esto para dientes anteriores. Ya habíamos dicho que en anteriores no podemos hablar de cara incisal, porque no hay superficie. Esto no es una superficie, es la unión de la cara vestibular con la palatina. Simplemente forma un borde o una arista, si quieren, ¿no? Arista es intersección de dos planos. Así que es un borde o una arista que no es superficie, por eso no se habla de cara. Esto del borde incisal, si bien con los años adquiere una superficie por el desgaste, si este desgaste fuese muy marcado, que llegue casi al tercio medio, ahí tal vez recién podríamos utilizar el término de cara incisal, porque ya llegaría a formarse una superficie. Pero ese desgaste hasta el tercio medio no es normal. Lo normal es que se gaste pues aproximadamente solo 1 milímetro y sigue siendo casi un borde.
Y este borde, como bien sabemos, pues está destinado a cortar los alimentos, ¿no? Así que ese es el borde incisal exclusivamente para dientes anteriores. Los molares y premolares no tienen borde incisal, tienen cara oclusal. La línea cervical viene a ser pues el límite entre la corona y la raíz. Todas las piezas tienen este elemento anatómico que separa la porción coronaria de la porción radicular. Es la línea cervical, que tiene sus características según sea la cara libre o la cara proximal. Como ven aquí, es una línea curva, eh, que está convexa hacia el lado apical. Y en esta proximal la convexidad se invierte, va a estar convexa hacia el lado incisal. Vean que no es igual la línea cervical según sea la cara libre o proximal. Esto de la línea pues nos va a servir exclusivamente para hablar solo de la porción coronaria o solo de la porción radicular. Por eso el límite para esta cara vestibular de la corona va a ser la línea cervical hacia arriba. Para la raíz, la parte inferior sería la línea cervical, ¿no? Así que es el límite entre corona y raíz, ¿no? Eso llamamos línea cervical. Y también tenemos este otro elemento que lo usamos también como término, que es el ápice radicular. Vendría a ser la punta de la raíz, ¿no? El extremo final de la raíz. En esa parte final de la raíz tenemos esto que está agrandado, ¿no? Y está cortado. Tenemos lo que llamamos este ápice, del ápice, la punta de la raíz, donde vamos a encontrar pequeños elementos anatómicos. Es el caso del foramen apical. Foramen apical. El foramen es un orificio amplio, es el más amplio de las otras que están ahí, y este foramen es el orificio por donde ingresa el paquete vasculonervioso al interior del conducto. Ojo, en la superficie es el foramen, hacia adentro ya es el conducto radicular. Así que por dentro está el conducto, por fuera, o sea, en la superficie es el foramen, el orificio. Este paquete vasculonervioso que ingresa por este orificio está constituido por una arteria, es decir, entra al conducto una arteria, entra un filete nervioso y generalmente salen dos venas. De modo que el paquete vasculonervioso está constituido, repetimos, por una arteria, un nervio y dos venas, ¿no? Que las venas están saliendo y la arteria y el nervio están entrando. Eso es el paquete vasculonervioso. Aparte del foramen por donde entra el paquete vasculonervioso, tenemos otros orificios de menor calibre, orificios pequeños. Estos se los conoce como foraminas. Estas foraminas pues están solamente en épocas tempranas, es decir, cuando el diente recién ha terminado su formación apical. Con los años, por la formación de cemento, hemos dicho histológicamente el cemento sigue aumentando en la parte apical, hace que las foraminas pues se obliteren, es decir, se cierren, ¿no? Y desaparezcan. Así que con dientes viejos ya no vamos a encontrar foraminas, solo el foramen. En cambio, en dientes jóvenes, pues encontramos foraminas alrededor del foramen. Y estas foraminas, como estamos viendo en este diente cortado, se continúan y se conectan con esto que es el conducto principal, ¿no? Así que las foraminas vienen a desembocar al conducto principal. Y por estas foraminas, por estos orificios pequeños, atraviesan solamente elementos vasculares de poco calibre, es decir, arteriolas o vénulas, pero no el nervio ni arterias principales, ¿no? Todo lo principal pasa por el foramen apical. Eso es lo que vemos en la parte apical, en el ápice de las raíces, ¿no? Esto para todas las piezas, sea incisivo, canino, premolar o molar, en su ápice pues vamos a encontrar esos elementos, el foramen y las foraminas. Veamos ahora, seguimos en el tema de nomenclatura, la división de las caras en tercios, en tres espacios. Esto con el fin de referirnos en una cara, ya sabemos que cara es toda una superficie, es amplia la superficie en algunos casos, como esta cara oclusal, para referirnos a algún elemento anatómico que tenemos en esa cara,
Para referirnos con exactitud a su ubicación, en esos casos, pues utilizamos esto que es la división de las caras en tercios. ¿Qué significa eso? Que podemos dividir, como estamos viendo aquí, la cara en tercios verticales y tercios horizontales. Es decir, con estas líneas verticales, dos verticales y dos horizontales, estamos dividiendo a esta cara en tres espacios. A esos espacios llamamos tercios. Y estos tercios, estos tres tercios, están designados con los nombres de las caras que están próximos a este tercio. Por ejemplo, en este caso, la oclusal, la dividimos en tres espacios con estas dos líneas rojas, ¿no? Estos tres espacios, que son los tercios, se los va a designar con el nombre de los lados a los que están más próximos. Por ejemplo, toda esta franja, todo este tercio, viene a ser el tercio mesial, porque está próximo a esto que es el lado mesial. A este otro lado está el lado distal, porque ahí está la cara distal, así es el lado. Por tanto, todo este tercio, toda esta franja de la cara oclusal, se lo conoce como tercio distal, porque está próximo a distal. Eso en sentido, bueno, y el que está al centro, entre el tercio mesial y el tercio distal, esta viene a ser el tercio central de esta cara oclusal. Eso en sentido vertical, es decir, el tercio mesial, el tercio central y el tercio distal, tres tercios en sentido vertical. En sentido horizontal también podemos dividir en tres tercios. Con estas dos líneas celestes estamos dividiendo tres espacios en sentido horizontal. Y tenemos designados por el nombre de los lados a los que están más próximos. En este caso, este tercio horizontal está próximo a la cara vestibular, por tanto es el tercio vestibular, próximo a la cara vestibular. Este de atrás, en este caso abajo, es el tercio palatino, porque a ese lado se encuentra la cara palatina, tercio palatino. Y esta que está entre los dos, entre la vestibular y la palatina, este tercio horizontal, vendría a ser el tercio medio, ¿no? Porque central ya hemos usado en este sentido. No podemos hablar nuevamente de central, así que a esto en sentido horizontal llamamos el tercio medio, porque está al medio entre la vestibular y la palatina. Así que tenemos tres tercios horizontales, tercio vestibular, tercio medio y tercio palatino. Bien, entonces, ¿para qué dividimos las caras de esta manera? Para referirnos a algún elemento anatómico, puede ser un elemento raro o un elemento patológico. Por ejemplo, si tuviéramos en esta esquina un proceso carioso, una caries que está empezando recién, y queremos referirnos a esa caries que está en la cara oclusal, diremos hay una caries en la cara oclusal del primer molar, pero la cara oclusal es toda esta superficie, por tanto no estamos especificando en qué parte de la cara oclusal. Para ser más específicos en la ubicación, dividimos, como hemos hecho, en la cara oclusal en tercios verticales y horizontales. Y para referirnos a la ubicación, simplemente pues vamos a conjugar el tercio vertical y el tercio horizontal. En la intersección de los dos vamos a ubicar al elemento, en este caso patológico, que sería la caries. Entonces diremos en la cara oclusal de este primer molar superior, a nivel del tercio mesial y vestibular, se habla de los dos tercios, tercio vertical y tercio horizontal. A nivel del tercio mesial y vestibular encontramos una caries de 1 milímetro, 2 milímetros, etcétera, ¿no? Eso ya su descripción. Pero la ubicación la damos entre los tercios, entre el tercio vertical y el tercio horizontal. De ese modo ubicamos exactamente al elemento anatómico. Si estuviera la caries aquí en esta fosita pequeña, que es la del reborde marginal, para referirnos a esa caries diremos que está ubicado en la intersección del tercio distal, este es el tercio distal y este es el tercio medio. Entonces está en el tercio distal medio o medio distal, ¿no? Cualquiera de los dos puede ir primero, sea el horizontal o el vertical. Lo importante es que estén los dos tercios.
el tercio horizontal y el tercio vertical. Cuando se trata de las esquinas, aquí por ejemplo, simplemente hay que ver los lados, ¿no? Este es el lado mesial y este es el lado palatino. Por tanto, este es el tercio mesio-palatino, ¿no? Tercio mesio-palatino. Si está aquí, será el tercio vestibular central o central vestibular, si fuera al revés. Si fuera aquí abajo, será el tercio palatino central, central en este sentido y palatino en este sentido. Si es esta esquina, será el tercio vestíbulo distal, vestíbulo en este sentido, distal en este sentido, vestíbulo distal. Ahora, ¿qué pasa si nos referimos a esta fosa? Aquí tenemos una fosa triangular en este primer molar superior. Si la fosa está aquí y queremos referirnos a esa fosa, según el método que estamos aprendiendo de los tercios, tendría que ser el tercio medio central, o si quieren al revés, central medio, ¿no? Tendría que ser de esa manera por el método. Pero cuando se trata de esta parte central, no es necesaria ya la división en tercios, ¿no? Directamente decimos, en el centro de la cara oclusal tenemos una fosa de forma triangular, y es así como describe el autor, por ejemplo, esta fosa. Nos dice, en el centro de la cara oclusal de este molar superior, tenemos una fosa de forma triangular. No, así que cuando se trata de esto, pues directamente nos referimos como el centro de la cara oclusal. Claro que por el método que estamos aprendiendo, tendría que ser el tercio cervical, el tercio central medio o medio central. No solamente en la cara oclusal, en cualquier cara, aquí estamos viendo la vestibular de este incisivo inferior, también podemos dividir en tercios verticales y tercios horizontales. Aquí, por ejemplo, tenemos el tercio mesial, el tercio distal y el tercio central. Y en sentido horizontal, el tercio incisal, el tercio medio y el tercio cervical. E incluso, pues, podemos hacer también lo mismo en la porción radicular. Será el tercio mesial, el tercio central, el tercio distal. Y en sentido horizontal será el tercio cervical radicular, el tercio medio y el tercio apical por el ápice que está a este lado. En una cara proximal también, aquí estamos viendo el molar inferior, donde tenemos el tercio, en este caso el tercio oclusal, porque está próximo a la cara oclusal, el tercio medio y el tercio cervical. Esto en horizontal. En vertical es el tercio vestibular, el tercio central y el tercio lingual. En la raíz también, vean que aquí tenemos el tercio vestibular, el tercio central y el tercio lingual, por estar próximo al lado lingual. Y en este sentido será el tercio cervical, tercio medio y tercio apical, cosa que no se usa mucho para la porción radicular, pero sí para la corona, para referirnos a algún elemento anatómico, algún elemento patológico como las caries o algún elemento raro que encontremos en la cara, nos referimos pues con esta división en tercios. ¿No? De modo que esta división en tercios nos ayuda mucho a ubicar exactamente cualquier elemento, sea anatómico, patológico o algún elemento raro. E incluso pues vamos a utilizar esta división de tercios para la práctica de los tallados, ¿no? Donde vamos a dividir las caras para poder realizar los cortes, ¿no? Así que cuando vayamos a hacer los tallados, que ya está muy próximo, vamos a dividir las caras así en tercios y a nivel de esos tercios nos vamos a guiar con los cortes que vamos a realizar, ¿no? Así que eso pues es la división de las caras en tercios. A ver, continuamos. Luego, seguimos con la terminología o la nomenclatura. Vamos a conocer algunos términos que si bien hoy en día ya no se utilizan mucho, pero sí están en la historia de la odontología y están en los libros antiguos. Se trata de las características de las denticiones. Como bien sabemos, la especie humana que somos nosotros, tenemos dos denticiones, la permanente y la temporaria. Bueno, primero está la temporaria y luego la permanente. No hay más otra dentición. Si perdemos la permanente, pues no hay más. La tercera dentición ya serían las prótesis, que ya no es natural, ya no es normal, ¿no? Así que solo dos denticiones.
Y es por eso que estas características de las denticiones están representadas por estos términos. Por ejemplo, el primer término, bifiodonto. La especie humana somos bifiodontos. El prefijo bi ya nos dice la característica. Bi significa dos. Se refiere al número de denticiones, que como ya dijimos son dos, la temporaria y la permanente. Entonces, los humanos somos bifiodontos porque contamos con dos denticiones, la temporaria y la permanente. Luego también tenemos el término heterodonto, significa que todos los dientes son diferentes, no son iguales. Y esta diferencia es más marcada entre dientes anteriores y posteriores, a los que antiguamente se los conocía como aplodontos a los anteriores y lofodontos a los posteriores. El término aplodonto es para caracterizar las piezas simples, como es el caso de los incisivos y caninos. En cambio, el término lofodonto significa diente complejo, o sea, con mayor detalle, es decir, las caras oclusales, mayor volumen, ¿no? Se refiere a los dientes posteriores, ¿no? De ahí que al hablar de heterodonto nos referimos sobre todo a la diferencia entre anteriores y posteriores, es decir, entre aplodontos anteriores o simples y lofodontos, que son los posteriores o complejos en su anatomía. Bien, entonces significa el término heterodonto, ¿no? Diferencia de forma entre aplodontos anteriores y lofodontos, que son los posteriores. Luego está el término anisognato. Anisognato nos da la diferencia de forma entre dientes homólogos, pero de arcos opuestos. ¿Qué significa esto? Diferencia entre dientes que llevan el mismo nombre, por eso hablamos de homólogos, pero que son uno superior y el otro inferior, a eso llamamos arcos opuestos. Por tanto, esa diferencia es muy marcada entre dientes homólogos, pero que uno es superior y el otro es inferior, y no hay similitud. Aquí podemos ver la diferencia. Vean, este es un incisivo central superior y este es un central inferior. Ambos son centrales, por eso se dice que son homólogos. Pero la anatomía, la forma, vean que no es igual. El superior es más voluminoso, más amplio, y el inferior es más delgado, más estrecho y alargado en sentido cérvico-incisal. Así que son diferentes, no son iguales entre superior e inferior. Entonces, a esa característica que observamos en todos los grupos llamamos anisognato. Algunos lo llaman anisognatismo también. También en el canino, vean que el canino también, el inferior tiene aquí una concavidad, cosa que no hay en el superior. En los premolares, en la cara oclusal está la diferencia, ¿no? Han debido ver el caso del primer premolar que ya casi todos han dibujado. El primer premolar superior tenía un surco en la parte central. En cambio, el primer premolar inferior tiene una cresta, no tiene surco. Es muy diferente entre primeros premolares. Lo mismo ocurre entre primeros molares. El superior, aquí estamos viendo, con 2 cúspides vestibulares. En cambio, el inferior con 3 cúspides vestibulares. ¿No? Así que entre homólogos no hay similitud, hay diferencia. A eso llamamos anisognato o anisognatismo. Luego tenemos también el término pleurodonto. El término pleurodonto se refiere al modo de implantación que tenemos de los dientes en los alveolos, es decir, en los maxilares. Todos los dientes temporarios y permanentes, por eso estamos hablando de dentición, todos se sujetan dentro de los alveolos gracias al ligamento periodontal. De ahí viene este término de pleurodonto. Pleuro, el prefijo pleuro, viene de pleura, que significa pues membrana, ¿no? Una membrana delgada. Es el caso también de los órganos internos, como el caso de los pulmones, ¿no? Los pulmones también tienen su pleura pulmonar, ¿no? La cutícula que cubre todo el pulmón, ¿no? En este caso, pues se refiere en los dientes, se refiere al ligamento periodontal que está cubriendo toda la raíz y está unida a la porción alveolar del hueso.
Así que ese ligamento periodontal le da esta característica a las denticiones humanas como pleurodonto. Pleuros se sujetan a través del ligamento periodontal, ¿no? Es el modo de implantación, de fijación del diente dentro del alveolo. A eso llamamos pleurodonto. Las dos denticiones tienen que contar con el ligamento periodontal para que se sujete al hueso dentro del alveolo. Y el último término nos caracteriza el modo de oclusión central entre superiores e inferiores, y esto para ambas denticiones, tanto temporaria como permanente. Observamos que en una oclusión normal, la oclusión central, el superior sobresale con relación al inferior, ¿no? Vean que en todos los casos, incisivos, caninos, premolares y molares, siempre el superior está por delante del inferior. Ese modo de oclusión, que es lo normal, ¿no? El superior por delante del inferior, se conocía antiguamente como salidodonto, ¿no? Como si sobresaliera el superior en relación al inferior, ¿no? Es el modo de oclusión central. Por esa forma de oclusión que tenemos normalmente, a las denticiones las conocen por la oclusión como salidodonto, salidodonto. Bien, entonces, como pueden notar, estos 5 términos caracterizan pues a las dos denticiones, a la temporaria y a la permanente, comparten estas características. Bifiodonto, repetimos, bifiodonto por el número de denticiones, que son 2, la temporaria y la permanente. Heterodonto por la diferencia entre, sobre todo entre anteriores y posteriores, entre aplodontos y lofodontos. Anisognato, diferencia entre dientes homólogos de arcos opuestos, es decir, entre superiores e inferiores, que no son iguales, llevan el mismo nombre, están ubicados en la misma posición, pero no son iguales entre superior e inferior. Eso es anisognato. Y pleurodonto por el modo de implantación o el modo de fijación que tienen los dientes en los alveolos, que es a través del ligamento periodontal. El ligamento pues lo sujeta al diente con el hueso. Todos los dientes están sujetados así y por eso se los conoce como pleurodontos. Requieren de una pleura, de una membrana para sujetarse. Esa membrana viene a ser el ligamento periodontal. Y finalmente el término salidodonto por el modo de oclusión, de relación entre superior e inferior, donde el superior normalmente debe sobresalir al inferior. Por eso el término de salidodonto. Bien, eso en cuanto a las denticiones. Los grupos dentarios, que seguramente ya los conocen, ¿no? Esto de este colegio, de esta escuela, nos han enseñado que en la boca tenemos, en cuanto a dientes, tenemos incisivos, tenemos caninos, tenemos premolares y tenemos molares, ¿no? Los 4 grupos dentarios. A eso llamamos grupos dentarios, ¿no? A las formas de dientes que tenemos en la cavidad bucal. La característica de estos grupos es que van a llevar tres detalles que va a hacer que se diferencien entre grupos. Esos detalles están ligados primero a la forma de la corona, luego al número de raíz, si tiene 1 o tiene 2 o tiene 3. Por las raíces se los clasifica en unirradiculares y multiradiculares, o sea, con una raíz y más de una raíz. Y la tercera característica se refiere a la parte funcional, que es el borde incisal en anteriores y la cara oclusal en posteriores. Entonces, esas 3 características van a diferenciar a estos 4 grupos que tenemos. Como bien sabemos, en la dentición permanente, que es la que más nos interesa, tenemos estos 4 grupos dentarios: incisivos, caninos, premolares y molares. En cambio, en la dentición temporaria o la de leche, no tenemos al grupo de los premolares. Después del canino viene directamente el primer molar. No hay premolares, de modo que este grupo, el grupo de los premolares, es exclusivo de los permanentes, solo está en los permanentes, no hay en los temporarios. En el temporario, reitero, es del canino directamente nos pasamos al molar. Bien, entonces veamos sus características de cada uno de estos grupos. Primero, los incisivos, sea superior, inferior, central, lateral, cualquiera de los incisivos comparte estas 3 características.
Primero, con respecto a la corona tiene la forma de una cuña, por eso el nombre de cuneiforme. Cuneiforme significa forma de cuña. Esto sobre todo visto por sus caras laterales, ¿no? Hace rato veíamos aquí, vean aquí estamos viendo por la cara lateral, la cara proximal, y fíjense que la figura de estas caras proximales de incisivos y caninos es la de una cuña que sirve pues para evitar, por ejemplo, que una rueda se descienda en una bajada, ¿no? Ponemos una cuña. Esa figura es la que vemos por su aspecto triangular, tiene esa forma de cuña, por eso hablamos de coronas cuneiformes para dientes anteriores, incisivos y caninos. En cambio, los posteriores ya no vamos a poder hablar de cuña, aquí vamos a hablar de cuboideos, pero eso más adelante. Así que los incisivos son cuneiformes. En cuanto a la raíz, todos los incisivos son unirradiculares, o sea, una sola raíz. Sería una rareza encontrar dos raíces, pero puede darse, nada está dicho, ¿no? Es decir, no es regla de que sea exclusivamente una raíz. El caso, por ejemplo, de los incisivos inferiores, por los canales que tiene su raíz, algunas raras veces la raíz puede estar dividida en la parte apical y podemos ver por proximal la presencia de dos raíces, una vestibular y una lingual. Pero eso es rarísimo, ¿no? Por eso se dice que los incisivos, en forma general, son unirradiculares. Y en cuanto a la parte funcional, el borde incisal es un borde con una sola dirección, que va de mesial hacia distal. Este es el borde de un incisivo, sea central, lateral, superior o inferior. Esas tres características comparte todo incisivo, cuneiforme, unirradicular y con borde incisal con una dirección. Ahora, el grupo de los caninos. Los caninos comparten ciertas características con los incisivos, como es el caso de la forma. Cuneiformes, unirradiculares, una sola raíz. Rara vez el canino inferior, algunas rara vez podría llegar a dividirse, pero el superior no, el superior es siempre unirradicular. Son unirradiculares en forma general, hasta ahí se parecen, vean al incisivo, son cuneiformes y unirradiculares. La diferencia entre canino e incisivo está en el borde incisal. En el canino tenemos dos direcciones, esto que viene a formar el pico o punzón. Este pico o punzón es exclusivo del canino, no hay en el incisivo. Y esto pues sirve, como bien sabemos, para desgarrar los alimentos, ¿no? El canino pues desgarra los alimentos. Bien, entonces dos direcciones para el canino, el incisivo una sola dirección. Esa es la diferencia entre incisivo y canino. El grupo de los premolares, que como ya habíamos adelantado, es exclusivo de la dentición permanente, no hay en la dentición temporaria los premolares. Se caracterizan en cuanto a la corona de estos incisivos es cuboidea, tiene la forma de un cubo, a eso se refiere el cuboideo. Como bien sabemos, un cubo tiene 6 caras, ¿no? El dado es un cubo. Estas 6 caras pues están en las coronas de dientes posteriores, donde contamos con 5 caras, ¿no? En estas piezas tenemos la cara vestibular, la cara palatina, la mesial, la distal y la oclusal, que suman 5 caras. ¿Y dónde está la sexta cara? Ya que es un cubo. La sexta cara está a nivel de la línea cervical, que está unida a la porción radicular. Como estamos hablando solo de las coronas, solo de la corona en cuanto a forma, entonces la sexta cara estaría fusionada con la porción radicular, ¿no? Por eso se habla de cuneiformes, estamos hablando de dientes cuneiformes. Perdón, cuboideos. Me está distrayendo estos mensajes que están mandando. Ya, entonces, coronas cuboideas para dientes posteriores, tanto premolares como molares. En cuanto a la raíz, los premolares se consideran en forma general unirradiculares, igual que los incisivos y caninos, a excepción solamente del caso del primer premolar superior, que algunas veces, no siempre, algunas veces puede contar con dos raíces, una vestibular y una palatina. Pero esto pues no es al 100%. Legalmente, ese primer premolar también deberían ser unirradiculares, pero
por la presencia de canales que tienen muy marcados, muy profundos. Al formarse la raíz, que iba a ser única, se llega a dividir en dos, una vestibular y una palatina. Eso pues ocurre algunas veces con el primer premolar, pero los demás, el segundo premolar superior y los dos inferiores, son unirradiculares, de que en forma general se los considera unirradiculares a los premolares. Ahora, en cuanto a la parte funcional, ya no hay borde incisal, ya tenemos una cara oclusal. Pero la cara oclusal, como estamos viendo aquí, es más simple, es la del premolar. ¿Por qué razón? Porque tiene solamente dos cúspides separadas por un surco principal y dos rebordes hacia los lados. Pocos elementos anatómicos en la cara oclusal, por eso lo de simple. Pero sí, estas piezas están destinadas ya a la trituración, ¿no? Toda cara oclusal, como habíamos adelantado, se las considera caras triturantes, ¿no? Sea premolar o molar. Pero sí, la característica es que es una cara oclusal simple. Por el número de cúspides, que generalmente son dos, una vestibular y una palatina, o lingual si fuera inferior, se los conoce también a los premolares, en forma general, se los conoce como piezas bicuspidias. Bicuspidias significa dos cúspides, una hacia adelante y otra hacia atrás, una vestibular y una palatina o lingual. Así que si hablamos de piezas bicuspidias, nos estamos refiriendo a los premolares. Finalmente está el grupo de los molares. El grupo de los molares tiene la corona en forma de cubo, igual que los premolares. Son cuboideos, ya hemos dicho, 6 caras, la sexta unida a la porción radicular. Tienen más de una raíz, por eso vienen a ser multiradiculares. El caso de los molares superiores, primero, segundo y tercer molar superior, se consideran 3 raíces para estas piezas, 3, triradicular, 2 hacia vestibular y una hacia palatina. En cambio, en molares inferiores, que no tenemos aquí la imagen, en molares inferiores solo hay dos raíces, una mesial y otra distal, ¿no? Así que para molares inferiores, 2 raíces, para molar superior, 3. Eso pues es elemental para los molares, para reconocer a un molar superior de un molar inferior, el número de raíces. Si estamos viendo un diente extraído, pues si tiene 3 raíces, molar superior. Si tiene 2 raíces, molar inferior. Pero ojo, algunas raras veces un molar inferior puede llegar a tener 3 raíces. O un superior, pues pueden fusionarse o unirse sus raíces y aparentar tener 2. Pero pues esto es rara vez, ¿no? Así que en el caso del molar inferior, apenas en un 3 o 5% puede darse la tercera raíz, que es la raíz accesoria o suplementaria, que suma pues con esas 3 raíces, pero eso se ve muy rara vez. Lo frecuente, lo normal es que tenga solo 2 el molar inferior, una mesial y otra hacia distal. Así que son multiradiculares los molares. Y en cuanto a la parte funcional, los molares, todo molar, primero, segundo y tercero, tienen una cara oclusal compleja, que significa que tienen muchos elementos anatómicos: cúspides, surcos, fosas, bordes, crestas, aristas armadas, facetas armadas, aristas lisas, o sea, mayor cantidad de elementos anatómicos para las caras oclusales. Eso para dientes, para los molares. Y como ya habíamos dicho, el grupo de los premolares exclusivo para los permanentes. Los temporarios no tienen este grupo. Directamente del canino pasan al molar. ¿Y cómo son reemplazados? Hasta el canino hay correspondencia de grupo, es decir, los incisivos centrales reemplazan a los permanentes, reemplazan a los temporarios. El lateral permanente al lateral temporario, el canino permanente al canino temporario. Se altera a nivel ya de lo que viene a ser los premolares. Estos premolares vienen a reemplazar a los molares temporarios, ¿no? Ya que en el temporario hemos dicho, después del canino viene directamente el molar. Entonces, los premolares, cuando se da el recambio, llegan a reemplazar a los molares temporarios.
Y estos molares permanentes, estos no reemplazan a ningún diente temporario, erupcionan muy independientemente de los temporarios. Por distal del último molar, pues hace su aparición el primer molar permanente, cuando todavía no se ha dado el recambio de dientes temporarios, ¿no? A los 6 años erupciona el primer molar y en boca todavía están todos los dientes temporarios, ¿no? Todavía no se ha dado el reemplazo. No reemplaza ningún diente temporario este molar, erupciona en forma muy independiente de los temporarios por detrás del último molar, del segundo molar temporario. No reemplaza. Por eso muchas veces lo confunden, ¿no? Sobre todo las mamás, cuando ven que a los 6 años se está brotando un diente en la zona posterior, piensan que es un temporario que recién está saliendo. Sin embargo, ya es el primer molar que está apareciendo. A ver ese micrófono, hay un ruido por ahí. Apaguen ese micrófono. Ya, bien, eso en cuanto a los grupos dentarios, ¿no? Tenemos a los incisivos, caninos, premolares y molares. Hacemos, eso ya habíamos conocido de este colegio. Tenemos, pues, finalmente que hablar de esto que es muy importante, sobre todo los registros dentarios. Las fórmulas simplemente es para saber la cantidad de dientes que tenemos en cada dentición. Como ya habíamos señalado al hablar de los términos, la dentición temporaria tiene, pues, tiene en cada hemiarco 2 incisivos, un central y un lateral, tiene un canino y 2 molares, el primero y el segundo, después del canino directamente el molar. Lo mismo el arco inferior, 2 incisivos, un canino y 2 molares. Estamos viendo solo aquí un hemiarco, o sea, de un solo lado, multiplicamos por 2, que son los 2 lados, y tenemos un total de 20 piezas dentarias para la dentición temporaria. Para eso utilizamos esto que llamamos fórmulas para determinar la cantidad de dientes que tenemos, que en el caso de los temporarios son 20 piezas, lo normal. En la permanente, pues aumentan los premolares, que dijimos es exclusivo de los permanentes, y aumenta el tercer molar que no hay en los temporales. En los temporales son solo 2 molares, en los permanentes son 3 molares, ¿no? Entonces, en un hemiarco tenemos en el maxilar superior 2 incisivos, un canino, 2 premolares, cosa que no había en los temporarios, y 3 molares, se suma el tercer molar. En el arco inferior tenemos lo mismo, multiplicado por 2, que son ambos lados, suma un total de 32 piezas dentarias, ¿no? Para la dentición permanente. De modo que con estas fórmulas lo que hacemos es determinar cuántos dientes tenemos en la dentición temporaria y en la dentición permanente. 20 para los temporarios y 32 para los permanentes. Eso es las fórmulas, que no tiene mucho interés, ¿no? Simplemente es para saber la cantidad de dientes. Lo que sí tiene interés y tienen que saber muy bien es esto que son los registros dentarios. ¿Y qué son los registros dentarios? Toda pieza dentaria tiene su nombre, su apellido, su apodo, ¿no? O sea, tiene un nombre largo, larguísimo, que cuando tenemos que escribir el nombre de una pieza, pues nos lleva tiempo. No podemos escribir fácilmente todo el nombre completo, nos va a llevar tiempo. Así que para poder registrar de una manera más fácil, para anotar más fácil, simplemente usamos hoy en día sobre todo la numeración y ese número reemplaza a todo el nombre que tiene la pieza dentaria. Entonces, a eso nos referimos con registros dentarios. De hecho, pues la palabra registro o registrar significa anotar, escribir, apuntar, y en este caso, pues el nombre de los dientes, ¿no? Así que aprender cómo anotar el nombre de los dientes sin necesidad de estar escribiendo todo el nombre completo. Para esto, para registrar los dientes a lo largo de la historia de la odontología, hubo pues varias técnicas o métodos para poder registrarlos. Entre ellos, pues uno que se utilizó antiguamente y que hoy en día pasó a la historia, es el de enumerar a todos los dientes, ¿no? Bueno, aquí no está escrito eso. Era enumerar desde el tercer molar derecho hasta el izquierdo del 1
en el caso de los permanentes, del 1 al 16, y en el arco inferior del 17 al 32. O sea, a cada pieza se le asignó un número, ¿no? Que iba en orden desde atrás para adelante hasta el otro lado. Eso, pues, si bien se presentaba cada número a cada pieza, pero lo malo era que había que memorizar los 32 dientes con su respectivo número, y eso pues exigía mucha memoria, ¿no? Como no nos gusta pensar mucho, memorizar mucho, no fue de simpatía este método de enumerar a todos los dientes, pero se utilizó un buen tiempo, se ha utilizado el enumerar a todos los dientes. Luego pues surgió este método que por su forma también la conocieron como la forma crucial, porque tiene forma de cruz, o en este caso también el método donde se utilizaba pues los ejes cartesianos, ¿no? Se los llama también los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos, como bien sabemos, son el eje vertical y el eje horizontal. Con estos ejes dividimos la cavidad bucal, la boca, en 4 segmentos o 4 cuadrantes. Este eje vertical nos separa a los dientes derechos de los izquierdos, y este eje horizontal nos separa a los dientes superiores de los inferiores. De ese modo tenemos 4 segmentos en la cavidad bucal, y en cada uno de estos 4 segmentos tenemos los mismos nombres de las piezas, y eso pues nos facilita el método de registro. Por ejemplo, en este caso, para este cuadrante, tenemos el 1 que representa al incisivo central, el 2 representa al incisivo lateral, el 3 al quino, el 4 al primer premolar, el 5 al segundo premolar, el 6 al primer molar, el 7 al segundo y el 8 al tercero. En cada cuadrante tenemos las mismas piezas con los mismos nombres, por tanto, para el lado, empezando siempre del central, tenemos el 1, el 2 el lateral, 3 canino, 4 primer molar, 5 segundo premolar, 6 primer molar, 7 segundo y 8 el tercer molar. De modo que esto pues, facilita el registrar las piezas con una numeración. O sea, hay que memorizar solamente las 8 piezas, ya no las 32. Sí se debe memorizar claramente cada pieza con su respectivo número. 1 el central, 2 lateral, 3 canino, 4 primer premolar, 5 segundo premolar, primer molar, segundo y tercer molar. Para este método, bueno, en el caso de los temporarios se utilizaban los mismos ejes y utilizaban incluso las letras del abecedario, ¿no? Las primeras letras del abecedario. Esto pues hace muchos años, ¿no? O sea que esto también ya pasó a la historia. ¿Y cómo registrábamos con este método? Aquí está el ejemplo, ¿no? Fíjense que para registrar, por ejemplo, una pieza, si quería anotar el nombre de una pieza, ponía el número, aquí está el 5 en cualquiera de los 4 cuadrantes, el 5 viene a ser el primer premolar, perdón, el segundo premolar, el 5 es segundo premolar. El dibujito que vemos aquí de estas dos líneas representan los ejes. Esta línea vertical que está por delante del 5 es este eje de aquí, el eje vertical. Y esta que va en forma horizontal, pequeñito por debajo del 5, es este eje. Por tanto, este dibujito de los ejes nos indica la ubicación, que este segundo premolar nos dice que está en el lado izquierdo, hasta el lado izquierdo, y este eje vertical nos dice que está en el arco superior, está arriba, no está abajo. Entonces, es esta pieza, este 5, segundo premolar superior, está arriba, del lado. De ese modo se registraba, ¿no? Vean en este caso el 3. El 3 en cualquier cuadrante es el canino, y su registro, el eje horizontal nos dice que está por debajo, o sea, es inferior, y el eje vertical nos dice que está al lado izquierdo. Entonces será el canino inferior izquierdo. En el caso de los temporarios, como habíamos dicho, utilizaban las letras, y el dibujito del eje también nos indicaba la posición. Por ejemplo, el C era el canino, y el dibujito nos dice que está en el arco inferior y está al lado izquierdo. De ese modo, pues se registraba el número
el nombre de las piezas con el número y el dibujito de los cuadrantes. Este método tuvo gran aceptación porque solo había que memorizar las 8 piezas y pues solo había que dibujar el cuadrante para la ubicación, o perdón, tenía que dibujar los ejes vertical y horizontal. Lo malo de esto pues fue que en esa época no se podía conseguir fácilmente el dibujo de los ejes en el caso de los libros, de las máquinas de escribir, ¿no? Que antes no había todavía computadoras, así que no se pudo, pues en algunos casos, presentar estos dibujitos de los ejes. Así que se vio la necesidad de modificar este método de los ejes cartesianos y surgió el método definitivo que hoy en día utilizamos, que es el método del dígito 2, el método del dígito 2. Este método simplemente lo que hace es modificar al de los ejes cartesianos y en vez de dibujar los ejes, lo que hacemos es reemplazar el número, reemplazar el dibujo de los ejes por un número. Por eso hablamos de 2 dígitos o dígito 2, porque vamos a escribir el nombre de las piezas con 2 números. El número por delante va a ser el cuadrante y el segundo dígito va a ser la pieza. O sea que mantenemos aquí las piezas del 1 al 8 que representan, ¿no? En este caso el 1 el central, 2 lateral, 3 canino, 4 primer premolar, 5 segundo premolar, 6 primer molar, 7 segundo y 8 el tercero. Y lo único que hacemos es aumentarle el primer número, el primer dígito, de acuerdo al número de los cuadrantes. Y para esto, pues, enumeramos a los cuadrantes empezando siempre por el superior derecho. El cuadrante superior derecho es el 1, luego viene el superior izquierdo, el inferior izquierdo y el inferior derecho. Es decir, la numeración va a seguir el trayecto de las manecillas del reloj, va a venir en este orden. Podemos saltarnos del 2 a este otro lado y venir así. No, viene en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, empezando siempre por el superior derecho, que va a ser el cuadrante 1. Ese 1, como vemos aquí, va a ir por delante de cada una de las piezas, es decir, del número de las piezas, y va a formar números del 11 al 18, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, para hacer la lectura, lo que tenemos que fijarnos primero es el segundo dígito. Aquí, por ejemplo, el 2 es el incisivo lateral. Y el primer dígito nos indica la ubicación, que es el cuadrante superior del lado derecho. Lo mismo en este caso. Cuadrante 2, ¿no? Reemplaza, viene a significar el primer dígito en todos, y el segundo, la pieza. Aquí, por ejemplo, la pieza 26. El segundo dígito, nos fijamos para indicar la pieza, el segundo dígito es el 6, que en este caso es el primer molar. Y la ubicación nos dice el primer dígito, el 2. Y el 2 es el cuadrante superior izquierdo, superior del lado izquierdo. Por tanto, la pieza 26 es el primer molar superior izquierdo. De ese modo, pues todas las piezas tienen su respectivo número, ¿no? Que en este caso está representado por el primer dígito, que es la ubicación, el cuadrante, y el segundo dígito, que es la pieza. Este método, pues sí, hoy en día, pues se utiliza a nivel internacional, ¿no? En cada cuadrante, pues tenemos su respectivo número que representa la pieza. Cuando surgió este método, al principio, había que mencionar los dígitos en forma separada. Por ejemplo, esta pieza era la pieza 2-6, o sea, el primer dígito era 2 y el segundo 6, pieza 2-6. Pero esto complicaba más el panorama, así que lo más práctico era unir los dos, hacer un solo número, que en este caso sería la pieza 26. 26, directamente identificamos al segundo dígito, primer molar, y el 2, la ubicación, cuadrante superior izquierdo. Esto pues para la dentición permanente, ¿no? En la dentición permanente enumeramos los cuadrantes del 1 al 4. 1 superior derecho, 2 superior izquierdo, 3 inferior izquierdo y 4 el inferior derecho, ¿no? Siguiendo las manecillas del reloj.
Para la dentición temporaria también utilizamos los ejes, el eje vertical y horizontal, y como tenemos solo 5 piezas, el 1 es el central, el 2 el lateral, el 3 el canino, temporario el 4 ya viene a ser el primer molar y el 5 el segundo molar, solo hay 2 molares, no hay 3 y no hay premolares, así que después del canino directamente primer molar y segundo molar. No hay más, ya no hay 66, ¿no? Solo es hasta el segundo molar, 5. Y la numeración de los cuadrantes continúa a la numeración que habíamos dejado en la dentición permanente, que es tal. Entonces, para la dentición temporaria, siempre empezando por el superior derecho, empezamos con el cuadrante número 5, ¿no? Para los temporarios. 5, 6 el superior izquierdo, 7 el inferior izquierdo y 8 el inferior derecho, ¿no? De ese modo, las piezas temporarias van a ir del 50 al 80, pero solamente hasta el 5, ¿no? Hasta el 55, 65, 75 y 85. De manera que para diferenciar del permanente, pues van enumeradas del 50 al 80, los permanentes hasta el 40, ¿no? Hasta el 48 en este caso. Al hacer la lectura de estos temporarios, para no confundir con los permanentes, se debe mencionar que se trata de la dentición temporaria. Por ejemplo, en este caso, eh, 21 sabemos que es el incisivo central superior y la pieza 61 también es incisivo central superior izquierdo. Pero cuando uno no ve el número, claro que el número nos da la diferencia, ¿no? Pero si uno al hacer la lectura no está viendo el número, o sea, uno está escuchando la lectura de otra persona, y pues si nos dice es el incisivo central superior izquierdo, porque está viendo la pieza 61, pero podemos, a los que estamos escuchando, podemos pensar que es la 21, ¿no? Que es el incisivo central superior izquierdo, permanente, pero están hablando del temporal. Entonces, al hacer la lectura, cuando se trata del 50 al 80, se debe agregar el término temporario al hacer la lectura. En el permanente necesario. Aquí decimos incisivo central superior izquierdo. Ya vamos a pensar que es la 21, si no agregamos el término temporario. En cambio, aquí sí, al hacer la lectura, tenemos que decir incisivo central superior izquierdo. Vemos el 6, entonces será temporario, temporario, ¿no? Así que del 50 al 80 hay que agregar el término temporario al hacer la lectura. Bien, entonces este método sí está pues, hoy en día se utiliza a nivel internacional, en todas las agencias internacionales, en las facultades de odontología, en todo lo que se refiere al campo odontológico. Y en nuestra facultad también utilizamos este método para dirigirnos o para referirnos a las piezas dentarias. Y es por eso que es casi obligatorio que tienen que aprender todo el dígito 2. A las piezas ya no nos referimos por su nombre, directamente por su número. De ahí que en los exámenes también que vamos a dar ya desde el primer parcial, no vamos a decir, pues, describa el incisivo central superior derecho, no, directamente describa la pieza 21. Así que si no sabemos cuál es la 21, pues no vamos a saber de qué estamos hablando. Este es el mayor problema que se tiene con los estudiantes de anatomía dentaria en los exámenes. Cuando les pongo en los exámenes con los números, pues no saben a qué pieza nos estamos refiriendo. Y algunos tienen que incluso que estar dibujando todavía esto de los cuadritos, o sea, de los cuadrantes, para poder encontrar la pieza que estás refiriendo. Pierden más tiempo, ¿no? Así que esto tenemos que saber de memoria. Por eso practiquen con esto, practiquen en su propia boca. No se acostumbren a esto que es el dibujo de los ejes, vertical, horizontal, con los numeritos. No, eso pues es simple teoría. Lo que tienen que practicar es en su boca, en su arco. Aquí pues dividir la boca en 4 segmentos, ¿no? Los superiores, 1 y 2, inferiores y 4. Esos son los cuadrantes. Y las piezas que debemos saber ya de memoria, el 1 el central, 2 lateral, 3 canino, 4 primer premolar, 5 segundo premolar, 6 primer molar, 7 el segundo y 8 el tercero. Y como este es el cuadrante 1, entonces será pieza 18, 17, 16, este será el cuadrante 2, 21, 22, 23 hasta el 28.
En los inferiores será del 31 al 38, ¿no? El izquierdo. Y el derecho del 41 al 48. De ese modo, en la boca, en nuestra boca, podemos ubicarnos fácilmente con cada una de las piezas. Es preferible practicar, aprender en nuestro propio arco, es decir, en nuestra propia boca. Esto para para la permanente. Para la temporal, como ven aquí, continúa la numeración 5 y 7 y 8 y tenemos piezas del 51 al 55, del 61 al 65, del 71 al 75 y del 81 al 85, ¿no? Es decir, solo 5 piezas. Así que es cuestión de práctica el aprender esto, pero sí o sí tenemos que aprender. Cuando vayan a hacer cualquier trabajo en clínicas, no se van a referir pues como con el nombre de la pieza, ¿no? No van a decir a su docente, quiero hacer una cavidad en el primer molar superior izquierdo. No, el docente se les va a reír, ¿no? Tienen que usar la nomenclatura, tienen que decir, voy a hacer una cavidad en la pieza 26. Y directamente el docente con su espejo va a ir a ver directamente al primer molar, ¿no? Superior izquierdo. Así que el número es el que se utiliza, ¿no? El caso de radiografías también. Si quieren ordenar una radiografía, no van a estar escribiendo todavía ahí, por favor, una radiografía en el canino superior derecho, ¿no? Directamente, pues, la pieza 3, canino superior derecho. Entonces, quiero una radiografía, por favor, para la pieza 13. Entonces, ya el radiólogo, el que saca radiografías, pues, se referirá a esa pieza de su paciente y sacará esas piezas. Y le dan otro número, pues no sé, tendría que sacar de otra pieza. Y eso pues sí es un error. No, así que por eso importante saber esta nomenclatura de los registros dentales, ¿no? Como ven, pues esto está incluso pues determinado por la Federación Dental Internacional, DI. O sea que a nivel, a ver ese micrófono, ¿quién está usando micrófono? Apague. De modo que a nivel internacional pues se utiliza en las embajadas, en las agencias internacionales, el FBI, todo eso, utilizan este sistema, ¿no? Hasta en los forenses también utilizan este sistema, ¿no? Así que de ese modo reemplazamos pues el nombre largo que tiene el diente, ¿no? Con el número directamente y así simplificamos pues la escritura también. Bien, así que obligados a conocer este sistema Si no sabemos esto, pues estamos perdidos en la descripción de las piezas y en los exámenes también. Esa es la principal causa que hemos visto que hace que haya mucho aplazado en anatomía dentaria, porque no saben lo que es los registros dentarios y cuando preguntamos con los registros no saben a qué nos estamos refiriendo. Por eso es importante conocer primero esto y recién pues describir las piezas. Lo malo es que vienen a la clase teórica, ¿no? A ver, ojalá viendo los videos quizás pueda mejorar esto. Bien, hasta ahí el tema de hoy. La próxima entramos a esto que son los elementos arquitectónicos de los dientes. Pero eso para la próxima. Bien, volvamos a nuestra reunión. Esto del audio estoy viniendo. Y eso que todavía ni tenía que salir. Este lado no fue.